Muy buenos días, apreciables hijos e hijas de Dios. Estamos de nuevo aquí con ustedes en el devocional Hijas de Dios, agradeciendo a Dios especialmente por darnos este privilegio tan grande de poder estar despiertos y sobre todo de empezar muy de mañana para escuchar su voz al escudriñar su palabra. Así que gocémonos de su presencia. Vamos a iniciar nuestro devocional. Esta mañana sí cantaremos una alabanza a nuestro Padre Eterno. Cantaremos el himno titulado Dime la antigua historia, ¿sí? Y vamos a juntos alabar el nombre de Dios. Dime la antigua historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Dime la gloria inmensa con toda candidez, con vestimenta y placa, y anhela sencillez. Dime la antigua historia, háblame la victoria, háblame de la gloria de Cristo y de su amor. Dime tan dulce historia con todo claro y fiel. Murió Jesús y salvo, yo puedes por él. Dime la historia cuando me oprima la aflicción, de Cristo y de su amor. Dime la misma historia cuando tu parecer me siguen desde el mundo, el brillo y el placer. Y cuando ya deslumbre el día final la luz, repíteme la historia, ¿quién salva por Jesús? Dime la antigua historia, cántame la victoria, háblame de la gloria de Cristo y de su amor. Amén. Los invito ahora para que me acompañen. Vamos a hacer una oración. Amantísimo Dios y Padre, muchas gracias les damos, porque en esta mañana, con grande amor y misericordia, usted nos ha levantado. Gracias, Padre eterno. Sé que no merecemos este grande amor, pero pedimos humildemente que al abrir su palabra, sea su voz la que escuchemos y sea su Espíritu quien prepare nuestros corazones. Denos mucha sabiduría para que cada palabra suya, Señor, pueda convertir nuestros corazones. Ruego por todos sus hijos que muy de mañana estarán acompañándonos, ¿sí?, a través de este canal. Infúndenos con su presencia. Habremos de pedir también, Señor, que bendiga sus vidas y aún la nuestra, Señor. Úsenos como herramienta
para que, Señor, cada palabra suya que quiera impartir, sea usted quien la dirija. Habremos pues de iniciar, permítanos en su presencia. Lo rogamos humildemente en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en esta mañana vamos a continuar con nuestros temas del santuario. El día de ayer vimos la razón por la cual el Señor quería que se llevara a cabo o se construyera un santuario terrenal. Y que por la causa de la desobedecieron, ¿sí?, a nuestro Dios, y que fueron desalojados del Edén, de ese paraíso, Dios hizo provisión para la salvación de sus vidas, la misma que hoy actualmente tú y yo podemos gozar. Pero hoy vamos a ver, ¿sí?, en un texto tan sencillo, en el libro de Éxodo, capítulo 25, pero en el versículo 8, cómo nos habla especialmente la palabra de Dios y nos dice en este texto, dice su palabra, Éxodo 25, 8, y que me hagan un santuario para que yo habite entre de ellos. Hemos visto la historia a través del patriarca de Moisés y aún de los demás patriarcas, desde Abraham, desde Noé, ¿sí?, y aún hoy a través especialmente de Moisés, ¿sí? ¿Cómo es que Dios, cuando ve especialmente el grande amor que le tiene ya a ese pueblo, al pueblo de Israel, decide especialmente poder caminar con ellos? Saben que después de que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, nunca los desamparó. Siempre caminó con ellos, siempre resguardó sus vidas. Y esta vez había hecho él especialmente un lugar en el cual de una manera tan explícita les dice a Moisés, por favor, Moisés, ¿verdad?, hagan un santuario y que me hagan, la palabra que me hagan, hablan en primera persona, ¿sí? Y recalca que me hagan para que dice, yo habite entre de ellos. No está diciendo contigo, está diciendo para con todo el pueblo de Israel. Señor, hasta hoy día jamás se ha querido separar de sus verdaderos hijos de Él. Él desea acompañarlos. Él desea cumplir su promesa que lo hizo especialmente desde la creación para cuando Él crea al hombre, que fue especialmente Adán. Sí, Él sabía y sabe perfectamente que nosotros somos su creación tan perfecta y que en ningún momento Él iba a dejar de caminar con nosotros, de resguardarnos. Y más aún cuando ve especialmente a nuestros primeros padres que desobedecen, ¿sí? Él hace esa provisión tan maravillosa para cada uno de nosotros. Y vamos a ver especialmente cuál era el plan de Dios. ¿Por qué hace esa provisión? El día de ayer vimos que por causa del pecado, como el pueblo de Israel se empezó a mezclar con el mundo pagano. Y al mezclarse con el mundo pagano, el pueblo de Israel empezó a hacer las prácticas que ellos fueron haciendo. ¿Qué es lo que hacían especialmente? Hacían todo lo que ellos vivían a diario, su manera de comer, su manera de vestir, su manera de hablar. Empezaban ya a idolatrar ídolos en las cuales el Señor había dicho que no se hiciera. Recordemos especialmente que el Señor quería nuevamente que su ley, los 10 mandamientos, fueran restaurados, fueran levantados. ¿Para qué? Para salvación nuestra, para la vivificación
de nuestra vida espiritual. Hoy actualmente vivimos, ¿sí?, en este mundo de una manera tan cruel, de una manera tan violenta. ¿Por qué? Porque realmente hemos violado los 10 mandamientos. La ley de Dios, sí, ha quedado especialmente totalmente abandonada en la vida de muchas personas. Posiblemente nada más un pequeño pueblo se ha levantado para decirle a Dios: nosotros queremos guardar tus 10 mandamientos. Queridos y queridas hijos e hijas de Dios, el Señor quiere hablarnos esta mañana. Y hoy vamos a seguir viendo la historia de este grande amor para con su pueblo a través de la construcción de un santuario. En el libro de Cristo es un santuario, hoy vamos a ver la historia a través del capítulo 2. ¿Cómo es que Dios hace esa provisión? Mire, dice la historia, mientras Moisés especialmente estaba en el monte, Dios le ordenó: harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Y le dio instrucciones completas para la construcción del tabernáculo, a causa, dice, de su apostasía. ¿De la apostasía de qué? Del pueblo de Israel. La palabra apostasía significa ir en contra de los verdaderos principios que Él, nuestro Padre eterno, había construido para nuestra salvación. El Señor ha establecido a través de su palabra, hoy actualmente, para ti y para mí, esa provisión. Sí, esa provisión son sus verdaderos principios. Esos verdaderos principios son los que hacen que nuestra vida, nuestra alma, ¿sí?, tengan esa vida para vida eterna al lado de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice aquí, le da instrucciones para que construyeran ese tabernáculo a causa de la apostasía que el pueblo de Israel especialmente estaba ya viviendo. Y sigue diciendo, los israelitas habían perdido el derecho a la bendición de la presencia divina. ¿Qué habían perdido? Ese derecho de que Dios morara con ellos. ¿Por qué? Porque ya habían violado los 10 mandamientos. Y dice, y por el momento, dice, hicieron imposible la construcción del santuario de Dios entre ellos, pero después que les fueron devuelto el favor del cielo, el gran líder procedió a ejecutar la orden divina. ¿Entendimos esta parte? Donde dice que hicieron por el momento imposible la construcción. Había habido un impedimento por el cual Moisés no había llevado al momento, ¿sí?, la construcción de ese santuario. Pero ¿saben? Después que Dios le permite nuevamente a Moisés ese favor del cielo, que aún tú y yo podemos tener a través de la misericordia, ¿sí?, de nuestro Señor Jesucristo, entonces Moisés empieza a proceder para la construcción de ese tabernáculo. Y sigue diciendo en este libro, Cristo en su santuario, en el capítulo 2, la historia. Hombres, escuchen, escogidos fueron especialmente dotados por Dios con habilidad y sabiduría para la construcción del edificio sagrado. No iba a ser cualquier cosa lo que iban a construir. De hecho, tú y yo tenemos ese gran privilegio, ¿sí? ¿De qué? De ver a través de su palabra cada una de las instrucciones que el Señor dio especialmente al patriarca Moisés. Y empezamos en el libro de Éxodo, a partir del capítulo 25, y en el versículo 10 habla de cómo iban a hacer el arca, habla de cómo iban a hacer la mesa de los panes de la proposición, el candelero, las cortinas, las tablas, especialmente el altar del holocausto, cómo iba a ser, las vestiduras sagradas que iban a vestir los sacerdotes,
¿sí? Y así podemos ver hasta especialmente el altar del incienso, los sacrificios diarios que iban a hacer de la tarde, la mañana, hasta el capítulo 30, la construcción de la fuente, el aceite de la unción, ¿sí? Hasta el capítulo 31, ¿sí? Es donde el Señor deja en el libro de Éxodo todas las instrucciones a nuestro patriarca Moisés. Pero él sabía que él era su hijo y que él obedecía cada mandato suyo. Y no solamente Moisés procede, sino que Dios le indica, ¿sí? A los hombres, los dota de sabiduría para que empezaran a construir ese edificio sagrado. Y sigue diciendo la historia, Dios mismo dio a Moisés el plano de esa estructura. ¿Quién? Dios, ¿sí? Con instrucciones detalladas acerca de su tamaño y forma, los materiales que debían emplearse y todos los objetos y muebles que debían de contener. Los dos lugares santos hechos a mano habían de ser figura del verdadero, figura de las cosas celestiales. Miren, en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, ahí lo estipula su palabra. Hebreos 9, capítulo 23 y 24. Dice su palabra. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas con estas cosas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino dice en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Este lugar que el Señor había pedido que se construyera, que era un santuario terrenal, iba a ser figura del verdadero, ¿sí? Que hoy actualmente nuestro Señor Jesucristo está como sumo sacerdote. Y vamos a ir entendiendo por qué el Señor hace esta construcción del santuario. Mire, nos sigue diciendo la historia. Una representación en miniatura del templo celestial donde Cristo, especialmente nuestro gran sumo sacerdote, después de ofrecer su vida como sacrificio, habría hoy de ministrar en favor de quienes, de ti y de mí, de los pecadores. Dios, dice, presentó ante Moisés en el monte, dice, una visión, ¿sí? Del santuario celestial. Y le ordenó que hiciera todas las cosas de acuerdo con el modelo que se le había mostrado. Todas estas instrucciones fueron escritas, miren, ¿de qué manera? Cuidadosamente por Moisés. ¿Quién se las comunicó a quién? A los líderes del pueblo. ¿Por qué Moisés? Porque Moisés había sido esa herramienta elegida por Dios. ¿Para qué? Para que se pudiera llevar a cabo esa construcción. Nos sigue diciendo la historia. Para la construcción del santuario fue necesario hacer grandes y costosos preparativos. Se requería, dice, una gran cantidad de los materiales más preciosos y caros. No obstante, el Señor solo aceptó ofrendas voluntarias. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Dice, tal fue la orden divina que Moisés repitió a la congregación la devoción a Dios y un espíritu de sacrificio fueron los primeros requisitos para construir la morada del Altísimo. ¿Qué pidió especialmente Dios que le dijera a Moisés al pueblo?
todos aquellos que de corazón quisieran ofrendar. ¿Para qué? Para que pudieran llevar a cabo, ¿sí?, esta construcción del santuario terrenal. Y saben, desde antes Dios ya había pensado en hacer esta provisión, porque desde que Dios decidió sacar al pueblo de Israel de Egipto, les había mencionado a Moisés, dile que lleven todos los metales que tengan aquí en Egipto, que pidan a los egipcios oro, plata, bronce, ¿sí? Que lleven telas finas, que lleven las mejores maderas, pieles, porque Dios sabía que en su momento el pueblo de Israel iba a necesitar de esos materiales. Pero el Señor no obliga a nada, ¿saben? Él quiere que todo lo que demos para su honra, para su gloria, para su obra, nazca de nuestro corazón y así podamos hacer todo lo que el Señor requiere para que tú y yo lo conozcamos todos los días. Y sigue diciendo la historia. Todo el pueblo respondió unánimemente, ¿sí? Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová, para la obra, dice, del tabernáculo de reunión, y para toda, dice, para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así, dice, hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron, dice, cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro. Y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Vieron que el Señor quería que esta construcción se hiciera con lo mejor de lo mejor. Sí, porque Él iba a morar en ese lugar. Habría que hacerse de una manera tan estricta, tan disciplinada, que muchos, cuando escucharon lo que Moisés dijo, muchos dispusieron poder estar no solamente como voluntarios para construirlo, sino también dotaron y dieron muchas ofrendas para esta construcción. Y nos sigue diciendo especialmente, ¿sí?, la historia. Todo hombre dice que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce, traía especialmente a Jehová la ofrenda. Y todo el que tenía madera de acacia, la traía para toda la obra del servicio. Qué hermoso. Disponer de lo que tú tienes. ¿Para qué? Para llevar a cabo su obra. Eso es algo grato ver, especialmente para los verdaderos hijos de Dios. Despojarse de todas aquellas cosas por las cuales el Señor nos hace un llamado para su servicio de Él. Y sigue diciendo la historia. Además dice, mire, no solamente los hombres contribuyeron, todas las mujeres sabias de corazón hilaban, dice, cooperaban también, ponían de su parte para que esa obra tan maravillosa pudiera llevarse a cabo. Hilaban, dice, con sus manos, traían lo que habían hilado, la azul, hilos de azul, de púrpura, de carmesí o de lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Imagínense, qué maravilloso. Poner en ese santuario lo mejor de lo mejor, ¿sí?, para el servicio de Dios. Pues tú y yo tenemos el mismo llamado, tanto hombres como mujeres. Dar lo que tengamos, la disposición, el tiempo, todo lo que el Señor requiera para que tú y yo hagamos esa obra tan maravillosa de darlo a conocer a Él ante las demás personas y decir ciertamente, hoy tú y yo podemos ser salvos
solo por la fe a través de nuestro Señor Jesucristo. Y nos sigue diciendo, los príncipes trajeron piedras, miren, de onice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, las especies aromáticas, el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Qué hermoso, dar lo mejor para la obra del Señor. No solamente tenían los mejores hilos, sino las piedras. Vamos a ver más adelante cómo se construyó el vestuario de los sacerdotes. Ellos llevaban un pectoral en el pecho con 12 piedras, que significaba, sí, las 12 tribus del pueblo de Israel. Acuérdense que en la historia de Jacob vimos especialmente cómo Dios estipula a través de la vida de él, sí, las 12 tribus en la vida de sus hijos. Era así como Dios quería representar al pueblo de Israel en ese efod. Por eso aquí nos dice que trajeron, sí, los príncipes piedras de onice, de efod. ¿Para qué? Para el pectoral. Es algo maravilloso. Me viene a mi mente cómo tenían ellos esa disposición, ese verdadero amor, ese celo de servirle al Señor, de llevar especialmente que podían dar las mejores ofrendas para la construcción de ese santuario. Algo tan maravilloso que hoy actualmente tú y yo podemos hacer lo mismo, dar lo mejor de lo que tengamos para su obra de nuestro Padre eterno. Mientras dice se llevaba a cabo la construcción del santuario, el pueblo, ancianos, jóvenes, adultos, mujeres, niños, era una fiesta, era algo tan maravilloso que ellos sentían que habían tenido ese privilegio y se gozaban no solamente los niños, las mujeres, los ancianos, hombres, adultos, jóvenes, ¿sí? Trayendo todas sus ofrendas hasta que los encargados de la obra vieron que ya tenían, dice, lo suficiente y aún más de lo que podrían usar. Y Moisés hizo proclamar por todo el campamento. ¿Sí? Moisés hizo proclamar por todo el campamento dentro del pueblo de Israel. Ningún hombre, mire que proclamaba Moisés, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrendar más. Hermoso. Que se había pasado tal vez sobre el límite de esas ofrendas. Todos querían dar, todos querían donar, todos querían dar más ofrenda si se trataba de un mandato divino. Hasta que Moisés, aquí mismo, en el capítulo 36 del libro de Éxodo 6, menciona, ya no más, tenemos demasiado. Con esto habremos de construir especialmente el santuario. Como advertencia, especialmente dice, para esas futuras generaciones, se registraron las murmuraciones de los israelitas. No podía faltar esa parte. Sabemos especialmente que desde la creación, el enemigo de Dios y el nuestro siempre ha manifestado, ¿sí?, su presencia controversial. ¿Sí? Y obviamente habrán personas que, lejos de estar de cerca de Dios, se alejan y terminan siendo herramientas de Satanás. Sí, en ese mismo tiempo en la cual un pequeño pueblo especialmente tenía ese gozo, tenía ese privilegio, especialmente de que de construir ese santuario por el cual Dios había dicho en Éxodo 25:8 que Él iba a habitar entre ellos. Había habido especialmente, ¿qué cosa? Murmuraciones. Mientras vemos aquí en el registro de la historia que niños, jóvenes, mujeres, hombres de diferentes edades
iban y daban su servicio y ofrendaban, también había una parte en la cual, lejos de ser feliz, de gloriarse con los mandatos que Dios había establecido, especialmente dice que había murmuraciones, ¿sí? Y dice especialmente de los israelitas y cómo Dios especialmente, ¿sí?, había castigado sus pecados. Esto dice la historia y son un ejemplo digno de imitar su devoción. Repito, dice, como advertencia para las futuras generaciones se registraron las murmuraciones de los israelitas. Y saben, me viene ahorita a mi mente y recuerdo cuando Moisés especialmente saca al pueblo de Israel de Egipto. Muchos de ellos, lejos de estar contentos y felices, obviamente estaban pasando por situaciones difíciles, pero muchos de ellos empezaron a murmurar. Y mire, Dios en su momento actuó especialmente para esas personas que lejos de santificar su vida, se alejaron de la presencia de Él. Y menciona la historia cómo Dios castigó sus pecados. Y si tú lees la palabra de Dios, porque ya lo leímos en capítulos anteriores, muchos de ellos tuvieron que perecer por causa de que andaban murmurando, especialmente en contra de qué, de Dios. Y nos sigue diciendo, y son un ejemplo digno de imitar su devoción, celo y liberalidad. ¿Sí? Todo el que ama el culto de Dios y aprecia la bendición de su santa presencia, mostrará el mismo espíritu de sacrificio en la preparación de una casa donde Él pueda reunirse con ellos. ¿Qué desea el Señor? Que tú y yo gocemos de ese mismo espíritu que Él tuvo especialmente a decirle a Moisés, harán un santuario. Era un espíritu de alegría. Él se alegra al estar con nosotros. Él es feliz caminar con nosotros. Y nosotros debiéramos de gozar ese mismo espíritu. En nuestros corazones debiera de haber regocijo, mucho gozo al saber que al lado nuestro, sí, está nuestro Señor Jesucristo y sobre todo que nosotros caminamos con Él. ¿Cómo hoy día tú y yo podemos decir, cómo yo puedo andar con Él? Tan sencillo, obedeciendo sus 10 mandamientos. En eso se goza la presencia de Dios en nuestras vidas, sabiendo que tiene hijos obedientes a su ley. En eso se goza nuestro Dios y nos sigue diciendo especialmente, ¿sí? ¿Sí? Al Señor dice, mostraban ese mismo sacrificio de una casa donde pueda reunirse con ellos. Deseará traer al Señor una ofrenda de lo mejor que posea, endeudada, pues con ellos Dios sería deshonrado. Debiera, dice, darse voluntariamente una cantidad suficiente para llevar a cabo la obra, para que los que construyen puedan decir, no traigan más ofrenda. Esta provisión que Dios lleva a cabo a través del santuario terrenal, muchos de sus verdaderos hijos empezaron a dar para la construcción de esa obra. Hoy actualmente el Señor quiere que tú y yo también dispongamos de esa mayordomía para su servicio de Él. Sí, el Señor quiere que también dispongamos de nuestro tiempo, de nuestros bienes, de nuestros talentos. ¿Sí? ¿Para qué? Para su servicio de Él. Hay mucha necesidad para llevar a cabo su obra en este mundo. Hay muchas fuentes, muchas formas por las cuales el Señor desea que tú y yo contribuyamos
para su honra y para su gloria. Dile al Señor que estás más que dispuesto para servirle. Dispón especialmente de ese amor para que pueda Dios utilizarte, especialmente en lo que más Él requiere. Que el Señor nos pueda conducir. Tú podrás decir, pero yo no tengo ningún talento, yo no canto, yo no hago esto, no tengo ese talento. Pero acuérdense que aún Moisés, cuando el Señor lo llama a ser su patriarca, él dijo lo mismo, pero Señor, yo no tengo nada. Sí, y aún le dijo, ¿qué tienes en la mano? Moisés solamente tenía una vara. Y con eso el Señor hizo muchas cosas, especialmente como una herramienta para su gloria y para su honra de Él. Hoy tú y yo podemos hacer lo mismo. Yo no sé en dónde nos escuches, en qué lugar estés, pero voltea a ver alrededor. Hay mucha necesidad. El Señor desea de ti que contribuyas a la obra para su servicio. Hagamos todo lo posible para que la mayordomía que el Señor disponga de nosotros podamos ponerla para su obra. Todo el pueblo de Israel, cuando hubo esa instrucción de construir ese santuario, no dijeron no, no hubo negatividad, al contrario, vamos a hacerlo, vamos a llevar a cabo su obra tan maravillosa. Y justamente, sí, se procede a llevar a cabo esa construcción del santuario. Que el Señor nos ayude. Que el Señor ponga su espíritu en nuestros corazones para seguir caminando con Él. Y si tú todavía no lo has aceptado, no tardes en recibir el llamado de Dios para que empecemos a caminar con Él. ¿Saben? En esta mañana vamos a reflexionar de la siguiente manera. Dios, punto número 1, desea morar en medio de su pueblo. ¿Tú quieres ser parte de ese pueblo? Solamente tienes que obedecer y llevar a cabo los verdaderos principios, que son especialmente los 10 mandamientos. Si tú y yo obedecemos los 10 mandamientos, vamos a ser parte de ese pueblo. Él desea morar especialmente en medio de este pueblo. Y mediante la ofrenda voluntaria y el diseño exacto del santuario, Él nos muestra 3 verdades claves. ¿Sí? ¿Y cuál es la primera? Pues la primera dice es que la generosidad nace de un corazón dispuesto. ¿Qué tan dispuesto estás para caminar con Él? ¿Sí? ¿Qué tan dispuesto estás para que así como Él que dio su vida, tú también la des por Él? ¿Qué tan dispuesto estás? No permitas que el mundo te envuelva. No permitas que tu vida esté arraigada en un mundo que lejos de salvarte, te está llevando a la perdición. No permitamos que el enemigo de Dios y el nuestro cada día nos arruine y lejos de caminar con nuestro Padre eterno, nos alejemos de Él. Esta es la primera clave. La generosidad nace de un corazón dispuesto para honrar a Dios. La otra es, Dios desea estar cerca de nosotros, siempre. Siempre ha sido así. Siempre Dios ha querido estar muy cerca de nuestras vidas. Tal así es que su misericordia, dice en el libro de Salmos, ha sido tan grande, pero tan grande, que hoy tú y yo podemos tener vida. Sí, que no la merecemos. Porque a veces, si analizamos cómo hemos caminado lejos de obedecer su ley de Dios, la hemos transgredido. A veces ya ni guardamos el día sábado, ¿sí? Que es parte de su ley. Simplemente murmuramos en contra de nuestro prójimo, o codiciamos, o cometemos adulterio lastimando a nuestro prójimo, ¿sí? O los hijos que tenemos el privilegio de tener padres
deshonramos a nuestros padres. Cuánta violación tú y yo cometemos a diario en contra de nuestro Dios, violando los 10 mandamientos. Pero sabes, hoy Dios te tiene la buena noticia. Quiere morar contigo. Quiere morar conmigo. Permitamos que su Espíritu siga construyendo nuestros corazones. Y la última clave que nos habla nuestro Dios es que dice que cada detalle del tabernáculo apunta a nuestro Señor Jesucristo como nuestro camino hacia ¿quién? Hacia Dios. No hay otro. Sí, no hay otro más. Solamente uno. El que nos permite poder llegar especialmente aquí, a nuestro Padre eterno. Sí, ayer leíamos especialmente en el libro de San Juan, en el capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, tú y yo tenemos esa oportunidad de que de tener vida eterna, pero solamente la vamos a lograr aceptando a Jesús como nuestro único y gran Salvador. Caminemos con Jesús. Acepta a Jesús como tu Salvador. No tardes. El llamado que el Señor te hace será para vida eterna. ¿Y sabes qué? Algo maravilloso en la cual Él promete, dice, habitar con nosotros. Nada va a pasarte. Nada de la cual el Señor crea que tú puedas soportar. Nada de aquello que el Señor crea que realmente será para bendición. Solo tenemos que aceptar a Jesús. Lo amemos de todo corazón. Acéptalo como tu Salvador y permite que sea tu Espíritu el que nos ilumine y nos permita de sus grandes bendiciones. Así que hoy vimos especialmente la provisión del santuario. Qué maravilloso es ver cómo a través de su palabra, ¿sí?, nos habla y nos dice especialmente nuestro amado Dios que Él desea morar en nuestros corazones. Que el Señor realmente a partir de este momento pueda seguir morando en nuestras vidas, pero sobre todo que tú y yo podamos tener ese privilegio. ¿Sí? Hoy nos gozamos porque sin duda alguna Él hace provisiones en nuestras vidas. Y quiero mandar un cordial saludo a todos nuestros oyentes que están a través de Radio Enlace del Soconusco 89.3 FM. A todos nuestros hermanos que nos escuchan y un saludo muy especial a nuestros hermanitos que nos escuchan en Saltillo, Lázaro Cárdenas, municipio de Villa Comatitlán. Con un gran amor, ellos desde muy de mañana que se prende la radio, sintonizan especialmente la radio 89.3 FM. Un abrazo, queridos hermanos, que el Señor les pueda bendecir en gran manera. Y no solamente a ellos, a todos nuestros radioyentes que en diversos lugares nos escuchan, ¿sí? Y también al país de Canadá, que tenemos allá a nuestro hijo Isaías, que también nos sintoniza a través de esta plataforma. Sabemos de que Dios ha estado cuidando de él. Siempre ha estado dando esa provisión en la vida de Isaías. Y hasta hoy lo vemos muy bien y esperando en Dios, ¿verdad? De que ese corazón que Dios predispuso un día a conocerle esté más que dispuesto para caminar totalmente con Dios. Mandamos también un cordial saludo a todos nuestros hermanos en los diferentes países que nos escuchan, ¿sí? Salvador, México, Bolivia, Nicaragua, Estados Unidos. Y hoy queremos orar por estas peticiones que tenemos. Por nuestro hermano Pedro Moisés,
por la joven Carla Criseli Guerrero Medina, ¿sí? Por nuestro hermano que nos marcó de Estados Unidos. Pide que oremos por una campaña que él está llevando a cabo con jóvenes y niños para dar a conocer la presencia de Dios en ese lugar, pero también pide por su esposa y pide por él que está enfermo. El día de ayer también visitamos a una hermanita muy querida por nosotros, el cual también rogamos para que Dios proceda a la sanidad de su cuerpo. Rogamos por la mamá de ella que también se encuentra enfermita y rogamos también por toda su familia. También pedimos por la hermana Betita que tuvimos ayer el placer de verla y verla muy bien. ¿Sí? Es grato vernos con nuestros hermanos. Cómo es que la familia de la fe crece en muchos lugares y encontrarnos, abrazarnos y hablar de las maravillas de Dios es algo maravilloso. Que el Señor nos pueda bendecir esta mañana. Habremos de concluir y cantando nuestro himno. En esta mañana, cuéntame la antigua historia. Dime la antigua historia. Dime la antigua historia del celeste favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Dímelo con llaneza, con toda candidez, porque es mi mente clara y anhela sencillez. Dime la antigua historia, cántame la victoria, háblame de la gloria de Cristo y de su amor. Dime tan dulce historia con todo claro y fiel. Murió Jesús y salvo, tú puedes ser por él. Vive la historia cuando me oprima la aflicción y quieras tú a mi alma brindar consolación. Dime la antigua historia, cántame la victoria, háblame de la gloria de Cristo y de su amor. Dime la misma historia cuando a tu parecer me siguen de este mundo al cual doy de placer. Y cuando ya vislumbre del día final la luz, repíteme la historia, quien sálvate es Jesús. Dime la antigua historia, cántame la victoria, háblame de la gloria de Cristo y de su amor. Amén.
Vamos a concluir nuestro devocional con una oración. ¿Me acompañan? Amantísimo Dios y Padre, muchas gracias. Gracias por darnos el privilegio de escuchar tu palabra. Es un aliento a nuestras vidas. Saber, Señor, que tu presencia está con nosotros. Perdónanos si la nuestra no está con usted. Si por causa de nuestros pecados nos hemos alejado de usted, perdónenos. Ayúdenos cada día a amarle con todo nuestro corazón y con todas nuestras almas. Diríjanos, Padre, de tal manera que podamos honrarle siempre, que dispongamos de toda esa mayordomía para engrandecer su nombre, de nuestros talentos, de nuestro tiempo y de nuestros bienes, y que podamos disponerlo así como este pueblo de Israel, para que tu nombre cada día pueda ser conocido y pueda ser engrandecido. Ruego con todo mi corazón por estas personas que han pedido que oremos por ellos. Bendíceles grandemente sus vidas, para que puedan, Señor, tu espíritu cambiarles sus corazones y puedan ser convertidos a usted. Si hay enfermedad, sánelos, restáurelos y permítanles a ellos ver especialmente en usted su poder y su gloria. Ruego por todas las personas que escucharon esta devoción. También ellos tienen necesidades. Sánales, conviértales sus corazones. Y también ruego por las que están en los hospitales, por los que andan en las calles, por los que tienen necesidad, por las madres que lloran por sus hijos, por los padres que también lloran por sus hijos, por esos matrimonios que se separan cada día. Que sea usted el que convierta nuestros corazones y podamos cada día caminar con usted. Gracias, que al iniciar este día sea su sabiduría y su espíritu en nuestros corazones. Se lo rogamos humildemente en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana tenemos una cita. Hasta pronto.